Estamos hoy en la República con el señor embajador de la Argentina en Colombia, señor embajador Celso Jaque. Gracias por abrirnos la puerta de su país. ¿Cómo se encuentra usted, ya que lleva más de un año en Colombia? ¿Cómo ve nuestro país? Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por esta posibilidad de estar en contacto con todos quienes habitualmente tienen a la República como un modo de informarse. Realmente me siento muy bien en un país en el que no me he sentido extranjero, donde obviamente tenemos muchísimos desafíos, un país que es interesante en diversos aspectos. Por un lado, en lo que implica hoy una economía que está en franco crecimiento. En segundo lugar, un país que está viviendo un proceso por demás interesante relacionado con esto de poder ponerle fin a tantos años de conflicto interno y que hoy implica tener este proceso de paz, que obviamente no es un camino recto, es un camino que tiene seguramente muchas espinas a lo largo del mismo, pero que toda la región, y como lo manifestó nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner en oportunidad de estar visitando Colombia hace pocos días, esto no es solo bueno para Colombia, es bueno para toda la región. Por otro lado, con todo lo que implica los desafíos que tenemos por delante, los dos países en aras de poder fortalecer más nuestras relaciones, que van más allá de lo meramente comercial. Hoy la Argentina y Colombia tienen muchísimas vinculaciones que tienen que ver con el aspecto cultural, que tiene que ver con la parte educativa, seguramente uno de los más importantes que hoy estamos viviendo. Claro, de hecho hay muchos estudiantes colombianos allá en universidades, en pregrado, Sí, posgrado. tenemos más de 30.000 jóvenes colombianos. ¿Cómo es esa vinculación en lo educativo? Porque creo que mucha gente siempre mira hacia América del Norte, Europa, pero hay unas opciones de estudiar allá en Argentina muy interesantes. Hoy se está dando en la Argentina, hoy quizás tiene una mayor manifestación, porque esto que ocurre hoy en la Argentina viene sucediendo de hace muchísimos años, donde son muchísimos los hermanos latinoamericanos que eligen a la Argentina como lugar donde poder tener su formación de carácter universitario, donde los jóvenes van partiendo de la base que hoy en nuestro país a los hermanos latinoamericanos no les exigimos visa, no necesitan tener pasaporte, solo se les pide poder demostrar que tienen forma de sustentarse, pero que no es tampoco difícil una vez que llegan allí el obtener su residencia para tener su propio documento como ciudadano extranjero que vive en la Argentina y que puede hacer uso de todos los beneficios que están establecidos en nuestra Constitución para los argentinos y también para aquellos que eligen nuestra tierra para vivir. En ese caso, en el tema de la educación. Y muchos se quedan, pero también, fíjese que aquí uno encuentra a veces recorriendo este maravilloso país, mucha gente que hace muchos años estudiaron en la Argentina y hoy desarrollan sus actividades aquí. Hay un famoso médico neurocirujano en Medellín muy conocido y que él se capacitó en la Argentina. Y de hecho lo curioso es que uno caminando por ese lugar donde está su consultorio ve en un edificio una bandera colombiana y una bandera argentina, y cuando uno pregunta por qué o que si allí qué es lo que funciona, es el consultorio de un médico que se capacitó en la Argentina y que hoy tiene como modo de vida el desarrollar su actividad aquí, pero que ha sido muy bueno para muchísimos colombianos también. Entonces, en ese aspecto, la Argentina hoy ofrece muchas posibilidades, son muchísimos y en diversas actividades en las que hoy se están capacitando, que tiene que ver con la parte de ingeniería, de medicina, que pasa por las partes de audiovisuales, periodismo, etcétera, y que, como le decía, no es nuevo, porque cuando uno también analiza cómo llegó el fenómeno de la cumbia a la Argentina hace muchos años, allá por la década de los 60 o antes, descubre que algunos de esos grupos que hicieron famoso la cumbia colombiana en la Argentina fue a partir de jóvenes que estudiaban medicina en La Plata, que conformaron grupos musicales y que le dieron un gran auge a la cumbia. De hecho, hoy en la Argentina, en la zona centro, en la provincia de Córdoba, esta cumbia ayornada obviamente a la región, es un lugar donde el cuarteto, como se lo conoce,
con un ritmo similar de la cumbia, tiene una gran preponderancia en toda la Argentina. Entonces, esto que nos ha pasado en tiempos pasados, es lo que queremos terminar de fortalecer en estos tiempos futuros, donde obviamente se nos abren otras posibilidades. Hace poco estuvo también una misión industrial que encabezó la ministra de Industria argentina, Débora Giorgi, en la cual vino acompañado con más de 50 empresarios en diferentes actividades, y donde la característica fundamental no fue lo tradicional de traer empresarios a vender a Colombia. Fue traer empresarios para que se juntaran con sus pares colombianos, para que en forma conjunta pudieran encontrar maneras de ser socios, para aprovechar ventajas que pueda tener Colombia o que pueda tener la Argentina, para hacer más eficiente nuestra región y aprovechar algo que todavía los latinoamericanos no le hemos dado toda la importancia, y es que tenemos un mercado de más de 380 millones de habitantes que hoy están representados a través de la UNASUR, donde tenemos una gran cantidad de recursos todavía de carácter renovable que no terminamos de utilizar, donde tenemos las mayores reservas de agua dulce, donde todavía tenemos reservas hidrocarburíferas que, de acuerdo a las estimaciones, estamos para cerca de 100 años, y a veces no lo hemos sabido aprovechar. Entonces hoy el desafío es cómo podemos llegar en nuestros países a hacer sustitución de importaciones, especialmente de aquellas que vienen de países extrazona, y ver cómo aprovechamos nuestras propias cualidades y calidades tratando de hacer esa sustitución. En eso es lo que estamos trabajando. Esto es parte de lo que incluso estuvieron hablando los dos presidentes la semana pasada aquí en Bogotá, y en donde tenemos pero muchísima confianza en que vamos a poder alcanzar ese objetivo de que nuestras empresas, que deben ser cada día más competitivas, más eficientes, puedan encontrar mecanismos de asociativismo para poder aprovechar mejor las oportunidades que hoy el mundo le ofrece a toda la América Latina. Argentina sigue siendo noticia todos los días. En los diarios ve uno el jefe del Estado del Vaticano, Messi, el Tata Martino, es decir, continuamente se habla de los argentinos por diferentes motivos, por el fútbol, por la música, por otro tipo de cosas. ¿Cómo sienten ustedes ese tema? Que el país continuamente sigue estando en el tema mediático, ya no de la región sino del mundo. Bueno, nosotros siempre, creemos o estamos convencidos en la Argentina que si hemos podido lograr estas cosas, como también el poder tener en nuestro haber más de 5 premios Nobel, varios de ellos que tienen que ver o relacionados con la ciencia, se debe fundamentalmente al énfasis que le hemos puesto a la educación. Porque en el fondo lo que nos permite poder desarrollarnos, poder crecer, poder tener estas posibilidades es a través de la educación. En la Argentina, desde hace muchísimos años, la educación es universal, pública y gratuita, además de obligatoria, ¿no? Obligatoria hasta un nivel secundario. Y donde el Estado tiene una fuerte presencia en todo lo que implica poder no solo garantizar la accesibilidad de nuestros niños y jóvenes a la educación, sino que invertimos mucho para que los lugares de formación puedan estar con la tecnología adecuada al tiempo que nos toca vivir. Y en donde en estos últimos años hemos hecho mucho esfuerzo, hemos puesto mucho esfuerzo en tratar no solo de poner énfasis a la educación como formación, sino también incentivar las posibilidades de la generación de investigación y desarrollo aplicada a todo lo que implica hoy nuestras industrias, como manera de poder crecer. En este siglo XXI no hay otra manera que se pueda crecer una región o una persona en forma particular si no se apuesta a la educación. Y cuando vemos lo que nos sucede a nivel mundial, obviamente que además de sentir orgullo, sentimos una gran responsabilidad, porque esto implica que también el mundo nos ve y que tenemos que honrar estas situaciones que hoy nos suceden. Cuando lo que nos pasa en el deporte implica que demuestra lo bueno que es también que cuando uno habla de la formación de los niños sea integral, que no solo piense en educación, que piense en el deporte tiene que ver con la posibilidad no solo de formación de una persona, sino que también ayuda a evitar que los niños y los jóvenes se puedan ver tentados por otros tipos de
de cosas que hoy nos duelen, como puede ser el mismo acceso a las drogas. El uso en el tiempo libre o la discriminación en el uso del tiempo libre es algo que a veces no se le da la suficiente importancia. Es muy común que escuche hablar de la discriminación social, racial, económica, y no hablamos de la discriminación en el uso del tiempo libre. Y cuando un Estado no le presta atención allí, el chico que se encuentra más vulnerable, el que menos tiene, que no tiene las posibilidades de acceder a ese tipo de formación, suele caer en aquellas otras actividades que luego nos traen grandes dolores de cabeza. En la Argentina estamos apostando, y especialmente en estos últimos 10 años, desde el gobierno del doctor Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández de Kirchner, en todo lo que implica la accesibilidad al deporte, el mejoramiento de la educación, algo que viene desde hace muchísimos años. En la Argentina creo que todos tenemos esta posibilidad de palpar lo que significa la movilidad social ascendente. Es decir, que uno puede vivir mejor que los padres. Yo soy hijo de un trabajador metalúrgico que tuve la dicha de llegar a la universidad, no solo formarme, sino también de haber podido ocupar importantes cargos de responsabilidad política en mi país, y en donde cuando uno tiene esta posibilidad, obviamente tiene una gran responsabilidad, valga la redundancia, de decir que debe bregar para que ese sea el camino que transite nuestra gente. Ya que habla del tema social y que es muy importante, Brasil, también Colombia lo está viviendo, Perú recientemente, y en la Argentina también pasa que ya se volvió un tema de moda la protesta social. En Brasil más que todo pues con la Copa Confederaciones y la visita del jefe del Estado al Vaticano, pero en América Latina se está volviendo de alguna manera común que ya la gente por su situación económica o que no tienen concordancia con los gobiernos, por diferentes motivos salen a la calle a marchar, se organizan en redes sociales. ¿Cómo ven ustedes en la Argentina ese tema? Porque también les ha pasado que enfrentan de alguna manera la protesta como en el resto del continente. Nosotros nos tocó vivir quizás una de las etapas más dolorosas de este siglo y en la historia de nuestro país, que fue el doloroso 2001, en donde la sociedad salió en un momento de muchas dificultades, que entre otras cosas obligó a la renuncia de un presidente, donde tuvimos momentos en que tuvimos que salir a ver cómo aplicábamos una ley de acefalía, porque en una semana tuvimos 5 presidentes, y logramos resolver esta situación en el marco de las instituciones. Una democracia se fortalece también cuando sus ciudadanos tienen la posibilidad de expresarse libremente. Por lo tanto, en nuestro país no ha sido una problemática el hecho de que la gente se pueda expresar. Siempre, obviamente, ante ese derecho, lo que uno espera es que venga acompañado de una obligación, que es la de poder hacer aportes que tengan que ver con cómo solucionar aquellas cosas que a uno le duelen. En la Argentina hubieron momentos en que las protestas sociales eran reprimidas, cuando aparece el fenómeno piquetero, pero hoy la situación ha cambiado en el sentido que se entiende que la protesta social no debe considerarse como un delito, pero también, de alguna manera, obliga a quienes tenemos responsabilidad de gobierno a encontrar la manera de escuchar para poder solucionar estos problemas. Y esto que hoy sucede en América Latina o en otros lugares del mundo con diferentes aspectos, en algunos lugares luchan para tener democracia, en otros bregamos para fortalecer, como en nuestro país, la democracia y encontrar mecanismos de que nos permita que nuestra gente viva mejor. Vivimos en un mundo con muchos problemas, seguramente los problemas sociales tienen que ver sin lugar a dudas con la situación económica. Cuando una persona ve que su salario no le alcanza o que tiene problemas porque no encuentra un trabajo, aun cuando se capacitó, cuando ve que las fábricas cierran y se quedan sin empleo, cuando ve que el esfuerzo en el campo con todo lo que hace no alcanza, obviamente que la gente se rebota. Tiene que hacerse escuchar para encontrar, y allí aparece la responsabilidad que, a mi entender, debe tener el Estado para poder actuar como aquel que puede ayudar a encontrar soluciones a estas grandes desigualdades que a veces el propio mercado genera.
Señor embajador, hábleme un poco ahora del tratado de extradición que firma Argentina con Colombia en los días anteriores cuando vino la presidenta Fernández de Kirchner. ¿Por qué se hace tratado y qué consecuencias tiene para ambas naciones? Este mundo que hoy lo vivimos tan dinámico, tan cambiante, también tiene, así como cosas que lo benefician, cosas que lo perjudican. Tiene males que ya son comunes, como es el caso, entre otros, del crimen organizado, el tema del narcotráfico, que no son menores, y que cuando aquel que comete algún delito en algún país siempre busca la manera de poder escapar de la justicia, para que no pueda tener, en el caso de corresponder, el castigo que la propia sociedad ha previsto para cuando ocurren estas cosas que nos hacen daño como sociedad. En esto, entonces, a la hora de encontrar estos males comunes, también los estados deben unirse porque es una lucha que no se puede hacer de manera solitaria, especialmente en lo que tiene que ver con el narcotráfico. Y en esto, entonces, muchas veces la falta de instrumentos legales hacen que las personas que cometen algún tipo de delito encuentren una vía de escape cuando saben que pueden ir a algún lugar donde o escapan de la justicia o la justicia es más benévola. Entonces, para evitar estos problemas, entendíamos que era bueno que la Argentina y Colombia tuvieran un tratado de extradición para que en cualquiera de las dos situaciones, argentinos que cometan delito en Argentina y quieran encontrar como vía de escape Colombia, o de Colombia como vía de escape a la Argentina, sepan que frente a esto la justicia va a poder seguir actuando porque tiene forma de extraditar a una persona desde un país hacia el otro. Entonces, ese es el principal objetivo y la importancia que tiene. Y no menor es el otro, que a los efectos de evitar de que nuestros ciudadanos cuando están en uno u otro país se sientan discriminados, el poder tener también información cierta para que a la hora de actuar, por ejemplo, las autoridades migratorias, no tengan que solo en algún momento negar el ingreso al país por portación de rostro, como decimos en Argentina, o por solo mirar en la cara, sino que si en el caso que ocurra, o que cuando vengan a Colombia sea sobre una base fundamentada. En esto también la instrucción de los presidentes es trabajar para que, utilizando las tecnologías que hoy existen en el mundo, de manera online, inmediata, pueda haber información de todos aquellos que van de uno u otro lado del país, para que cuando Migraciones deba tomar alguna de estas medidas que implica el negar el ingreso al país, sea sobre la base sustentada, real, de que no es una persona que por sus antecedentes pueda estar allí. Por último, señor embajador, ¿hincha de qué equipo en Argentina? Soy de los que les gusta sufrir, así que soy de River Plate. Le tocó el descenso. Nos tocó el descenso, ahora estamos de nuevo en primera y ya, bueno próximamente con dos jugadores colombianos que estarán próximamente trabajando, ahí jugando, y que esperamos que en este semestre nos vaya muy bien. Gracias por invitarnos, señor embajador de la Argentina. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, un gran saludo y afecto para todos los amigos colombianos.